Actualizamos la información aquí en El Mundo Ahora de France 24. Mi nombre es Juan Pupiales. Vamos a repasar los principales hechos del día. Titulares. Excarcelada la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez. La sentencia contra la antigua mandataria fue declarada nula por parte de la máxima instancia judicial del país. Nunca hubo un golpe de Estado, manifestó Áñez a las afueras del penal. Ampliamos con nuestra corresponsal. La ventana para salvar al planeta se cierra. Es la advertencia que lanzó el presidente Lula da Silva al inicio de la cumbre de líderes en la conferencia climática COP30 en la Amazonía brasileña. El mandatario confía en que la cita concluya en medidas concretas. Nancy Pelosi anuncia su retiro de la política. Quien fuera la primera mujer en liderar la Cámara de Representantes en Estados Unidos y una prominente figura del Partido Demócrata por décadas, no buscará la reelección al término de su mandato como legisladora en 2027. Damos inicio en Bolivia. En las últimas horas salió de una prisión en La Paz la expresidenta interina Yanine Áñez. El juicio por el cual había sido condenada fue declarado nulo ayer miércoles por parte del Tribunal Supremo de Justicia y han sido más de 4 años entre rejas para Áñez, quien fue procesada por haber asumido de manera ilegal el poder tras la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019. Nuestra corresponsal Natalie Iriarte, quien se encuentra en la ciudad de Santa Cruz, previamente nos reportó al respecto de la excarcelación. Claro que sí, la presidenta salió visiblemente emocionada, con lágrimas y con la voz entrecortada ante una gran cantidad de gente que fue a recibirla a la salida del penal de Miraflores, donde estuvo recluida casi 5 años. Y las primeras palabras que ella dijo fue: tuvo que irse el monstruo, refiriéndose al partido del Movimiento al Socialismo de Evo Morales y de Luis Arce. Y dijo, tuvo que irse el monstruo para que se entienda que no hubo un fraude electoral, el cual era el proceso que la llevó a ser condenada por 10 años, de los cuales cumplió casi 5. También dijo que una de las cosas que más la quebró durante estos años fue la presión política, la persecución y los procesos que se pusieron en contra de su hija Carolina, quien fue básicamente quien defendió durante todos estos años a su madre y se volvió una activista viajando por todo el mundo para defender los derechos de los llamados presos políticos durante todo este proceso que se calificó por un lado por el oficialismo de golpe de Estado y por otro lado por un fraude electoral que culminó con la forzosa renuncia de Evo Morales después de que en las calles se haya hecho una protesta muy grande en el país en el 2019. Recordemos que Áñez asumió luego de todas estas renuncias y según los juristas especializados fue una forma legal lo que le tocaba a ella justamente porque era una cosa constitucional que le toque el mandato. Áñez dice que no se arrepiente de estos 5 años. Más noticias de América Latina. El Congreso de Perú declaró persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras la decisión del país de otorgar asilo político a la ex primera ministra peruana, Betsy Chávez. 63 de los congresistas votaron a favor de la declaratoria, 33 se opusieron y hubo 2 abstenciones. El Congreso calificó como una inaceptable injerencia de los asuntos internos la protección brindada a la exministra de Pedro Castillo. El lunes pasado, Perú rompió relaciones diplomáticas con México tras conocerse la protección concedida a Chávez. Una de las noticias del día está en Belém de Pará, en la Amazonía brasileña, en donde comienza este jueves la cumbre de líderes de la COP30, la Conferencia Climática de Naciones Unidas, que en esta ocasión recibe a una treintena de jefes de Estado y gobierno. Esta reunión de líderes es una antesala de un foro que se extenderá desde el 10 y hasta el 21 de noviembre y del que el presidente Lula da Silva quiere conseguir acuerdos concretos. El mandatario ofreció un discurso en esta jornada e hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional para tomar medidas en un momento en el que el tiempo no es un factor a favor. También se dirigió a la audiencia el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Los escuchamos.
Ya no es momento de negociaciones, es momento de implementación, con seguimiento independiente, desembolso más rápido y términos que reflejen la vulnerabilidad, incluyendo alivio de la deuda. Y tercero, los países en desarrollo deben salir equipados con un paquete de justicia climática que brinde equidad, dignidad y oportunidades. La ventana de oportunidades para actuar se está cerrando rápidamente. El cambio climático es el resultado de las mismas dinámicas que a lo largo de los siglos han fracturado nuestra sociedad entre ricos y pobres y han moldeado el mundo. Nuestra sociedad entre ricos y pobres y fundido el mundo entre países desenvolvidos en desenvolvimiento. Este jueves comenzó en Argentina el juicio por la megacausa de corrupción denominada causa Cuadernos, que tiene sus orígenes en 2018, cuando el diario local La Nación aportó a la justicia varios textos en los que había anotaciones de la supuesta entrega de dinero por parte de grandes empresas, presuntamente utilizado como soborno para acceder a contratos con el Estado. Para darnos más detalles sobre la causa que comienza en Buenos Aires, nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, nos envió el siguiente reporte. Según la acusación, entre 2003 y 2015 una asociación ilícita recaudó dinero de empresas de construcción, energía y transporte a cambio de la adjudicación de contratos con el Estado. La principal figura entre los acusados es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien aparece señalada como cabeza de la asociación ilícita. Pero esta causa, considerada la más grande de su tipo en el país, tiene un total de 87 imputados. 22 de ellos son exfuncionarios y 65 son empresarios, algunos de los más importantes del país. 21 imputados firmaron acuerdos de colaboración bajo la figura de arrepentidos. Por otra parte, 47 empresarios y 4 exfuncionarios ofrecieron grandes sumas de dinero como una reparación integral para evitar el juicio. Pero la propuesta fue rechazada por la justicia. En una publicación en la red social X, la expresidenta Fernández de Kirchner, quien ya cumple en prisión domiciliaria una condena de 6 años por otra causa, dijo que este jueves comienza otro show judicial. Se espera que el juicio pueda durar varios meses e incluso años. De Argentina vamos a Colombia. Este jueves se cumplen 40 años de la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19. Una operación que, junto con una controvertida retoma por parte del ejército, dejó un saldo estimado de unos 100 muertos, incluyendo a los magistrados que por esa época debatían el tratado de extradición a Estados Unidos en medio de la guerra contra Pablo Escobar. 28 horas de horror, de las cuales nos habla Samuel Salgado Castro. 6 de noviembre de 1985. Hay escenas de guerra en el epicentro de la capital colombiana, Bogotá. Empezaban 28 horas de uno de los hechos más violentos de la historia moderna del país suramericano. La guerrilla del M-19 secuestró a cerca de 300 personas dentro del Palacio de Justicia. Luego, el ejército retomó el control con un saldo incierto de víctimas. Estimaciones oficiales y organismos especializados en el conflicto colombiano señalan que más de 100 personas murieron y otras decenas más desaparecieron. 40 años después, las familias de las víctimas aún exigen justicia. Como Amelia Mantilla, su esposo, el magistrado Emiro Sandoval, murió en el atentado. Sus restos no han aparecido. La fiscalía nos dijo que lamentablemente en esos restos que encontraron, que no eran 2, sino 3 muestras, no correspondían a Emiro. Empieza, digamos, la lucha cuando uno se da cuenta que no es cierto que lo que visitamos durante tantos años era Emiro, sino que es un desaparecido, como los desaparecidos del Palacio de Justicia. Aunque hay sentencias judiciales de Colombia y tribunales internacionales, no existe un relato unificado de qué fue lo que pasó. Algunas víctimas argumentan que el Estado fue el mayor responsable de la tragedia. Quizás la intención de la fuerza pública no era precisamente la de rescatar a los rehenes, ni mucho menos defender la democracia. Estamos hablando de 35 guerrilleros versus 5.300 hombres de la fuerza pública. Y bueno, y el desenlace pues es fatal, no solamente en términos de vidas humanas, que
terminó siendo entre 100 y 107, ni siquiera hay un número oficial. Una pelea por la memoria que está en el centro del debate político bajo la presidencia de Gustavo Petro, exmiembro de la guerrilla del M-19. Tras casi 40 años en el Congreso, la demócrata Nancy Pelosi anunció que no va a buscar la reelección como legisladora en los comicios de medio término del próximo año. Pelosi, la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ícono progresista del Partido Demócrata, enfrentó a Donald Trump y marcó la historia legislativa. Veamos este informe. Es el fin de una trayectoria de 4 décadas como ícono del progresismo demócrata. Gracias, San Francisco, por confiar en mí para ser su voz en el Congreso. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nancy Pelosi, de 85 años, no se presentará a la reelección al Congreso en 2026 como representante de la ciudad de San Francisco. Fue la primera mujer en ocupar el poderoso cargo de presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Un liderazgo en el Congreso que sirvió para impulsar la Ley de Salud Asequible en 2010 junto al entonces presidente Barack Obama. Despreciada por el ala más radical de la derecha, Nancy Pelosi irguió como una de las principales rivales del republicano Donald Trump. Intentó destituirlo de la presidencia de Estados Unidos 2 veces, con juicios políticos en la Cámara de Representantes. Su profunda enemistad quedó registrada en 2020, cuando Pelosi rasgó una copia del discurso del Estado de la Unión de Trump tras él rechazar su saludo. El 6 de enero de 2021, día del asalto al Capitolio por parte de seguidores de Trump tras la victoria demócrata en las elecciones presidenciales, certificó a Joe Biden como presidente de la nación y culpó a Trump de instigación. En una situación política crispada, su esposo David fue atacado con martillo en 2022. En política internacional fue una vehemente defensora de Taiwán y Ucrania, denunciando la cercanía entre Trump y el presidente ruso Vladimir Putin. Putin parece ser el titiritero del presidente Trump y aquel día en Helsinki lo puso en evidencia. La jubilación de Pelosi se produce tras años de resentimiento entre los demócratas más jóvenes hacia los veteranos que se aferran a sus puestos de poder sin hacer lo suficiente para formar a los futuros líderes. Francia pasa a la acción contra el gigante de las ventas en línea Shein. La policía francesa adelantó el jueves una amplia operación de control de los productos de la empresa china tras las polémicas ventas de muñecas sexuales con apariencia infantil. El gobierno galo, que ya suspendió la plataforma en línea, denuncia la no conformidad de muchos productos vendidos por la empresa china. También pide a Bruselas que sancione la plataforma. Veamos más en este informe de William Gassot. Agentes de aduanas abriendo cientos de paquetes. Este jueves, la policía francesa llevó a cabo una importante operación de control de la mercancía de la empresa Shein. La plataforma china enfrenta una fuerte polémica, en particular por haber vendido muñecas sexuales con apariencia infantil. El gobierno francés empezó un proceso de suspensión de la plataforma en línea mientras la marca demuestre que sus productos están en conformidad con la ley. Esas plataformas no pueden esconderse detrás de algoritmos, no pueden esconderse detrás de terceros vendedores explicando que no es su responsabilidad. Francia también quiere que la Unión Europea sea más severa con Shein. París afirma que los productos vendidos por la plataforma no respetan las normas europeas, por lo que Bruselas debería sancionar a la empresa china. La Comisión Europea contestó que ella está investigando a Shein por presuntas infracciones a las reglas del bloque y que considera de manera muy seria lo sucedido en Francia. Las preocupaciones planteadas en Francia son preocupaciones que ya tenemos. Hemos enviado solicitudes de información a Shein sobre la venta y distribución de productos ilegales en su plataforma. La Comisión se está tomando esto muy en serio. La suspensión de la plataforma en línea no impidió a Shein abrir una tienda física en París el miércoles, una apertura que generó protestas en medio del escándalo. Terminamos con música porque el rapero argentino Bizarrap se unió con el que para muchos es el mayor exponente en la historia del reggaetón para su más reciente colaboración. Nueva temporada ya empezó, dale play. Sonido de abajo, Bizarrap suena el bass. No digo 787 alias el calentón. Por la batería que llegó el reggaetón. Que lo bueno se
Hablamos, como no, del puertorriqueño Daddy Yankee, quien es el invitado de esta sesión titulada 066. Este jueves se conoció además que ambos artistas van a estar al frente del espectáculo de medio tiempo en el partido de la NFL en Madrid el próximo 16 de noviembre entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders en el estadio Santiago Bernabéu de la capital española. Y con este ritmo de Bizarrap y Daddy Yankee despedimos esta emisión informativa. La invitación a ustedes para que se queden aquí en la pantalla de France 24.